Buen día, Inge. Somos el equipo 3, conformado por los integrantes que puede ver en pantalla. Nuestro video trata sobre el ejercicio de modelo matemático del motor de corriente directa. El motor DC es un motor de corriente continua o directa y su propiedad es la conversión de energía eléctrica a energía mecánica. Es provocado por un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. El modelado de motores de corriente directa de imanes permanentes se ha notado un amplio rango de experimentos mediante los cuales es posible medir parámetros dinámicos del dispositivo. Para poder analizar estos métodos se requiere el conocimiento físico del sistema, unidades de las constantes que aparecen en el método, una selección adecuada de las variables de estado y conocimiento de desarrollo de ecuaciones diferenciales, utilizando la transformada de Laplace y a su vez un simulador utilizado para poder observar el comportamiento de este objeto de estudio. El objetivo de este video es modelar el comportamiento de un sistema servoposicionamiento basado en un motor de corriente continua. Un sistema de servoposicionamiento de continua consiste en tres subsistemas: el eléctrico, el magnético y el mecánico. Lo más importante para poder empezar con el sistema de ecuaciones es identificar todas las partes de un motor de corriente directa con los diversos elementos que lo conforman. En este caso podemos ver que tenemos un circuito similar a un circuito normal que podemos ver comúnmente, donde se tiene una fuente de voltaje, una corriente, resistencias y un inductor. Asimismo podemos ver otras partes, como lo es la parte J y el resto del diagrama. Para poder empezar a resolver, se necesita generar ecuaciones respecto a las necesidades que se tengan. Por ejemplo, tenemos que empezar con un análisis de malla del circuito, ecuaciones de las secciones mecánicas y ecuaciones de relación proporcional para poder unir las ecuaciones y tener un sistema común para todo. Bueno, para la generación de ecuaciones, primero partimos de las ecuaciones por análisis de mallas para poder obtener el voltaje total en el tiempo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se comienza, por ejemplo, como se indica, un voltaje en el tiempo es igual a la resistencia por la corriente en el tiempo más el inductor por la derivada de la corriente en el tiempo y entre la derivada del tiempo más la fuente de voltaje en el tiempo. Si nos damos cuenta, es una suma de voltajes para poder tener el voltaje total del circuito. Y finalmente hacemos una especie de despeje y nos queda la primera ecuación. Después tenemos que sacar ecuaciones por energía cinética y la pérdida de fricción en la masa girante del rotor que se genera. Aquí tenemos a continuación este sistema de ecuaciones que, si nos fijamos en el diagrama del circuito, la parte J, el trabajo y la T sub M. Después tenemos ecuaciones para lograr la interacción y la relación de las ecuaciones anteriores, ya que se necesitan hacer ecuaciones para poder integrar y unir las ecuaciones que se vayan dando. En este caso es para lograr la interacción y relación de las ecuaciones anteriores entre voltaje inducido en la armadura y velocidad angular del eje del motor. Y finalmente, para la ecuación número 4, son ecuaciones para la relación electromagnética que establece el torque mecánico, el cual es proporcional a KMI a la corriente del motor de corriente directa. Después tenemos las funciones de transferencia. En este caso, son las mismas 4 ecuaciones que teníamos en un principio del diagrama, pero tras haber aplicado la transformada de Laplace en esas mismas ecuaciones. Nos daría la ecuación número 5, la ecuación número 6, 7 y la 8. Después procedemos a sustituir en la ecuación 5 con las ecuaciones 7 y 8, que es como podemos ver aquí en la imagen. Y finalmente nos da esta ecuación que podemos decir es una ecuación para todo el circuito. Y tenemos que buscar ahora lo que es la velocidad angular, obtener la función de transferencia que se relaciona la salida o torque del motor con la entrada del voltaje. Muy bien.
Ahora, de la anterior ecuación, si despejamos omega de aquí, simplemente tenemos que la velocidad angular viene dado por esta expresión número 10. Y esta ecuación número 10, pues ya la podremos sustituir aquí en la ecuación 9. Aquí donde está la velocidad angular, haciendo dicha sustitución, tendríamos la representación que el voltaje de entrada, pues viene dada por esta suma de estas dos parcelas de la ecuación. Aplicando un factor común, podremos obtener la relación del voltaje Vs, que es la entrada, con la salida Tms. De esta forma, podemos obtener la función de transferencia que relaciona la salida, el torque, con la entrada, que es el voltaje. Entonces, al final, las ecuaciones que obtenemos, la primera es que es la función de transferencia de torque-voltaje. La segunda, la función de transferencia de la fuerza contra electromotriz, voltaje. La corriente en la armadura del voltaje. La velocidad angular con relación al voltaje, omega con relación a Bs. Y la posición del motor. Una nota importante es que vemos que siempre las funciones de transferencia van a compartir el mismo denominador y lo único que va cambiando es el numerador. En el caso de que queramos conocer la posición del motor, debemos integrar la velocidad angular, colocando un integrador en la función de transferencia que obtuvimos anteriormente, quedando como se muestra en la imagen. Para los espacios de estados, después de realizar las funciones de transferencia, debemos obtener el espacio de estados con las ecuaciones que se muestran en la imagen de la 1 a la 4, es decir, las ecuaciones originales, quedando x1 que es igual a la velocidad angular, x1 punto que es igual a la velocidad angular punto, x2 que es igual a la corriente y x2 punto que es igual a la corriente punto. Y reescribiendo las ecuaciones de la 1 a la 4, usando las definiciones del espacio, obtenemos la ecuación que se muestra en la parte de abajo, las ecuaciones x1 punto y x2 punto. Y para representar el modelo del motor de la corriente directa en el espacio de estado, quedan las ecuaciones que se muestran en la parte de abajo. Bueno, con esto ya sabemos modelar un motor de corriente directa y ya obtuvimos la función de transferencia con relación a todas las salidas. Ahora lo que sigue es simular con la ayuda de Simulink. Bueno, vamos a proceder a hacer la explicación de la simulación de este motor en MATLAB. Debido a la conexión no podré hacerlo paso a paso, pero daré una explicación general de lo que se tiene que hacer. Lo primero que tenemos que hacer sería crear nuestras variables, nuestras constantes, con los respectivos valores anteriormente sacados en las ecuaciones. Creando nuestras constantes, en este caso tenemos 6, que serían estas 3, y aquí tenemos otras 3. Debemos de ir creando nuestras ecuaciones. Tenemos que irlas componiendo como debería ser cualquier ecuación, simplemente que aquí lo hacemos con estos bloques de comando. Cada uno tiene que ir conectado a su respectivo bloque, el cual va a crear la ecuación que tenemos en estado físico. Después de terminar la composición de la ecuación, debemos de hacer que esto, que serían nuestras dos ecuaciones, lo creamos un subsistema. Simplemente tenemos que seleccionar nuestras ecuaciones, darle clic derecho y ahí aparece la opción de crear subsistema. Lo que va a hacer es que lo va a crear acá como un sistema aparte, en el cual luego veremos para qué nos va a servir. Después de completar nuestras ecuaciones, tenemos que sustituir nuestros valores en nuestras ecuaciones de transferencia, que serían estas dos, la de corriente y la de velocidad angular. Sustituimos los valores de nuestras constantes
para que ya quede nuestra ecuación completa. Y lo último que tendríamos que hacer sería definir un voltaje, que sería que en este caso definimos un voltaje de 12, y conectarlo a cada una de nuestras salidas de transferencia, en este caso serían estos dos, y conectarlo a nuestro subsistema para que nos dé el resultado de nuestras ecuaciones. Luego a esto, como un pro adicional, podemos crear estos scopes que sirven para ver las gráficas que tendrían nuestros resultados, que ahorita es lo que voy a proseguir a enseñarles, la variación entre ellos. Este sería nuestro scope de la de corriente y que sería la misma que está en nuestra ecuación de transferencia, que es esta. Esta gráfica nos arroja esa ecuación. La siguiente gráfica sería prácticamente lo mismo. Y nuestra tercera gráfica sería la que más varía debido a que es nuestra velocidad angular. Esto sería todo en la explicación que tenemos de Simulink. Simplemente es crear las ecuaciones, colocar los componentes necesarios y eso sería todo. Como conclusión a este video, pues cabe decir que cumplimos nuestro objetivo al poder simular el comportamiento de un motor de corriente directa, así como también decir que esto nos ayuda en nuestra carrera, pues mediante el uso de un modelo matemático para analizar el comportamiento del motor, podemos prever los distintos comportamientos que éste tiene, ahorrándonos tiempo y evitando cualquier evento indeseado. Gracias.